y quisiera yo hablar sobre el tema de conservación de los ecosistemas costeros, hacia un enfoque de socioecosistemas, generando participación y valores comunitarios. Muchas veces hablamos de la zona costera y realmente, pues, ¿por qué es esta insistencia en separarla de tierra adentro? La zona costera es un espacio particular donde los ambientes terrestres influyen en los ambientes marinos, es decir, la atmósfera, el mar, la tierra y el agua dulce interactúan. Y estas son las grandes fuerzas que dieron origen al planeta y que lo moldearon. Y por lo tanto constituye la frontera o transición más dinámica de la Tierra, donde entran en contacto e interactúan y por tanto donde todos ejercen una influencia, uno sobre otra. Y es en esta delgada franja donde vemos sus resultados. Y hay numerosas interacciones entre estos grandes sistemas. Cuando la atmósfera se vuelve muy poderosa durante huracanes, tormentas, tenemos fuertes vientos, eso hace que el mar reaccione y tengamos un oleaje con muchísima energía y mucha lluvia. A su vez, esto golpea la tierra, hace que llueva tierra adentro, baja el agua dulce y sale arrastrando gran cantidad de sedimentos, como pueden ver en la pluma que está abajo, e inunda grandes zonas. Y esto se da a lo largo del año y entre años. Es diferente el verano que el invierno, cuando empiezan los nortes, los huracanes, ¿sí? Y es diferente años secos y años húmedos. Y por lo tanto es una zona muy frágil geográficamente, pero también muy compleja social, económica y ambientalmente. ¿Por qué es compleja en todos estos sentidos? Pues en el mundo, 40% de las personas, imagínense, 40% de la humanidad vive en una franja de 100 kilómetros de la costa y 10% de ellos viven en áreas de menos de 10 metros sobre el nivel del mar. Es decir, viven en menos del 1.8% de las zonas terrestres del planeta. Entonces realmente hay una gran predilección por las costas. En México, más de 32 millones de personas viven en la franja de 100 kilómetros, equivalente al 25%. Además, hay un proceso que se llama litoralización, es decir, la urbanización en los litorales. Es el crecimiento de las zonas urbanas en las costas. Las ciudades más grandes del mundo son Tokio, que está en la costa, Mumbai, Nueva York, Shanghái, Lagos, Los Ángeles, Calcuta y Buenos Aires, todos ellos en la costa. Y Ciudad de México y Sao Paulo, en Brasil, nada más tierra adentro. Entonces, realmente las ciudades más grandes del mundo están en las costas. Es una zona de fuerte crecimiento. ¿México es un país costero? Nos preguntamos. Vean el primer mapa. Aquí pueden ver en azul oscuro el mar territorial y en azul más claro la zona económica exclusiva. Si tomamos en cuenta esta zona económica exclusiva, que es un derecho legalmente reconocido a nivel internacional, nos damos cuenta que México tiene más superficie marina que terrestre. En ese sentido es un país costero. Además tiene 11.122 kilómetros de costa. Es el 14º país en largo de costa, con 263 municipios costeros, 150 con frente de playa y 103 municipios interiores adyacentes que también reciben el impacto de estas interacciones que hablábamos particulares a la zona costera. Si vemos el siguiente mapa con las luces de noche, pueden ver cómo está iluminado gran parte del altiplano, sobre todo la gran metrópoli de la Ciudad de México, que se conurba con otras ciudades, ¿sí? Pero también a lo largo de la costa comienza a ver ya toda una línea de luces, ¿sí? Y tenemos crecimiento de ciudades costeras, como pueden ver en el mapa de la derecha. Los puntos rojos y los naranjas ya empiezan a aparecer en varias partes de manera importante y otros más pequeñitos en amarillo. Pero ya tenemos grandes localidades urbanas también en las costas mexicanas. Pero además de eso, nos encontramos inmersos en justamente la zona de huracanes. Vean el mapa izquierdo inferior, cómo México y parte de Centroamérica es golpeado por huracanes en los dos lados de la costa. El color habla de la intensidad, mientras más rojo, más morado, es más intenso el huracán. Pero fíjense cómo somos de las únicas regiones del mundo en que a nuestro país le pega de los dos lados. Entonces eso hace que geográficamente seamos un país costero. Pero ¿qué pasa desde el punto de vista político y económico? Este es un trabajo que hizo un grupo de franceses para todo el mundo y dividió a cada país en 4 posibilidades. Un país litoralizado,
un país mixto centrado en su interior o un país sin litoral. Paraguay no tiene litorales, entonces, bueno, no tiene una relación con las costas. Pero los que sí tienen relación con las costas, muchos de ellos tienen una visión mixta, es decir, que políticamente conciben a sus costas como una zona de desarrollo económico y social, ¿sí? Como por ejemplo el caso de Canadá, de Estados Unidos, de Argentina, ¿sí? Ecuador. Otros son totalmente litoralizados, como es el caso de Brasil, de Venezuela, de Perú, de Lima. Y otros como México, ¿sí? Son países centrados en su interior a pesar de que tienen costas. Es el caso de México y Guatemala. Recuerden nuestra ubicación en el cinturón de huracanes. En ese sentido, sí, el desarrollo de las costas se inició en México en la década de 1970 apenas y empezó con Ruiz Cortines y su ida hacia el mar y ha sido muy lento. El mayor impulso se está dando en este siglo. Y la legislación ambiental no contempla las costas como un ámbito que funciona de manera distinta. Tenemos la misma legislación ambiental adentro, o sea, en tierra adentro y en las costas. Política y socioeconómicamente no se considera un país costero. ¿Cómo estamos a nivel de biodiversidad de especies y ecosistemas? Ustedes han oído hablar que México es un país megadiverso, es rico en biodiversidad, pero también de ecosistemas. Tenemos muchos ecosistemas costeros. Sobre la costa hay arrecifes de coral, como pueden ver una imagen ahí, pero también rocosos. Hay praderas de pastos marinos que están en las lagunas costeras, lagunas rodeadas de manglares, playas y dunas, y humedales de agua dulce, herbáceos y arbóreos, como pueden ver en las imágenes anteriores, popales, tifales y selvas inundables. Entonces realmente tenemos muchos ecosistemas costeros a lo largo de todas nuestras costas. Somos un país megadiverso, pero también rico en ecosistemas costeros. Y esto es muy importante. Y en las costas no se da nada más uno de estos ecosistemas, sino muchas veces se dan de manera conjunta, forman gradientes de salinidad y de inundación. Y tenemos muchas veces una playa y una duna, y detrás tenemos una laguna costera rodeada de manglar, mangle rojo, que es el de las raíces de zancos, mangle negro, y después humedales de agua dulce, selvas inundables, ¿sí? Y otros que son popales y tulares, que son herbáceos. En la parte de arriba pueden ver un esquema que dibuja los tipos de árboles y cómo están unos detrás de otros organizados, y abajo pueden ver fotografías que muestran cada tipo de ecosistema. Y a nivel de superficie, fíjense que tenemos 178.000 hectáreas de arrecifes. Es la menor superficie, pero ocupan zonas extensas entre bancos de arena. En manglares tenemos 764.486, playas y dunas algo más de 808.000 y de humedales de agua dulce más de 4 millones. O sea que tenemos gran cantidad de ecosistemas costeros y estos se organizan, como decíamos, formando gradientes. Pero además, los ecosistemas, por eso estamos hablando tanto de ellos, nos proveen servicios ambientales o servicios ecosistémicos. Estos son los beneficios que nos proporcionan los ecosistemas por el solo hecho de existir, como parte de su funcionamiento. O sea, no buscan darnos un servicio, sino simplemente en su desarrollo y en su funcionamiento producen algo que a nosotros nos sirve y le llamamos servicios ambientales. Pero cuando esas funciones se van degradando, los servicios pierden calidad y o cantidad y nos afectan, como vamos a ir viendo. Por ejemplo, un servicio ambiental fundamental es el oxígeno que se produce durante la fotosíntesis de las plantas. Y la gran mayoría de los seres vivos respiramos oxígeno y lo usamos para producir energía. Nada más hay unos cuantos grupos de bacterias que no lo hacen, pero el resto usamos oxígeno. Y gracias a las plantas podemos vivir en este planeta. Pero las plantas lo producen gracias a su evolución, estemos los que lo necesitamos o no. ¿Sí? Y todas las plantas producen oxígeno. Los ecosistemas costeros proporcionan servicios ambientales particulares que son de gran valor no nada más para las personas que viven en la costa, sino para toda la sociedad en general. Y hay algunos servicios que solamente los ecosistemas costeros generan. Y eso hace que esta región sea distinta a la tierra adentro. Las plantas de los bosques, de las montañas y las plantas de los bosques de manglar, todos producen oxígeno. Ese servicio lo producen todas las plantas. Pero, por ejemplo, la protección de las costas únicamente la proporcionan los ecosistemas costeros. Y sin estos servicios, ningún tipo de servicio ambiental podemos vivir. Vamos a ver con más detalle este cuadro. Este es producto de un estudio que se hizo por parte de la ONU que se llamó Evaluación de Ecosistemas del Milenio. Y lo que se buscó es que en el año 2000 se entregara a todos los países del mundo una visión
de cómo estaban los servicios ambientales y cómo estaban los ecosistemas al comenzar el nuevo siglo. Vamos a ver en el cuadro blanco cuáles son los servicios de los ecosistemas para que ustedes vean la importancia que tienen. Los servicios de apoyo, el reciclaje de nutrientes, nitrógeno, fósforo, carbono, formación de suelo para que tenga nutrientes y podamos cultivar, producción primaria, es el crecimiento de las plantas. Entonces todo esto es lo que apoya la vida en la tierra. Aprovisionamiento es lo que nos produce alimentos, lo que nos provee de alimentos, agua dulce, maderas y fibras, energéticos, etc. Gracias al servicio de aprovisionamiento, tanto las personas como los animales nos alimentamos. De regulación, se regula el clima, se regulan las inundaciones, se regulan las enfermedades, se purifica el agua. Como podrán ver, ya los de aprovisionamiento y regulación ya no son lo que eran antes. Ya la regulación de inundaciones, pensemos en Tabasco como está ahorita, ¿sí? Y los culturales, estéticos, espirituales, educativos, recreativos. Todos estos servicios, ¿sí?, que son de 4 grandes tipos, es lo que realmente proviene de esa vida sobre la Tierra, de esa biodiversidad. Esa enorme biodiversidad de especies y de ecosistemas nos provee de todos estos tipos de servicios que simplemente por ver el nombre se dan cuenta de la importancia que tienen para nosotros. Y todos ellos lo que hacen es producir bienestar. ¿Cuáles son los componentes del bienestar? Primero es la seguridad. Seguridad personal, seguridad en el acceso a recursos, seguridad ante los desastres. Ahorita en Tabasco no hay ninguna seguridad ante los desastres, ¿sí? Materiales esenciales para una vida decorosa, suministro adecuado, o sea, suficiente y de buena calidad de alimento, acceso a bienes, salud. Todo lo anterior me da fortaleza, me siento bien, tengo acceso a aire y aguas limpios, buenas relaciones sociales, cohesión social, respeto mutuo, capacidad para ayudar a otros. Si yo tengo seguridad, si tengo materiales esenciales, si tengo salud, mis relaciones son mejores, no me estoy peleando con todos. Pero si todo lo anterior falla, entonces comienzo a tener problemas de relaciones sociales. Y finalmente, libertad de elección y acción. Es la oportunidad para poder lograr lo que un individuo desea hacer y ser. ¿Cómo se relaciona este bienestar con los ecosistemas? El grosor de las flechas nos dice, mientras más ancha es la flecha, mayor es la relación, ¿sí? Y el color de las flechas también nos habla de los factores económicos que median en ellos, ¿sí? Entonces hay una gran relación entre los servicios ecosistemas y los componentes del bienestar. Y los componentes del bienestar son fundamentales para una vida digna y feliz. Y es lo que buscamos, incrementar nuestro bienestar. Y esto, como pueden ver, depende mucho de los servicios ambientales que nos proporcionan los ecosistemas y también con los factores económicos que tienen que ver con estos servicios ambientales. Entonces, nuestro bienestar se relaciona de manera muy directa con los servicios ambientales y no olvidemos esto durante la plática. ¿Cuáles son los servicios ambientales que nos proporcionan los ecosistemas costeros? Pues los pueden ver en esta serie de dibujitos. Aquí tienen también un manglar en la parte derecha, un arrecife, luego un bosque de manglar, una playa y una duna, y por atrás de la playa y duna, un humedal de agua dulce, o sea, este gradiente del que veníamos hablando. Y este conjunto de ecosistemas ayudan a reducir la energía del oleaje, hacen que tengamos más pesquerías porque hay protección de cría y formación de nutrientes, nos proporcionan madera y caza, o sea, para comer, producen gran biodiversidad, ¿sí?, que tiene que ver con la parte estética, con la parte recreativa, pero también con la parte de provisión de alimentos, almacenan agua dulce, vital para nuestra vida, y carbono en el suelo, evitan la salinización de la planicie costera, filtran, depuran y almacenan el agua dulce en el suelo, reducen la energía del oleaje y del viento y acumulan sedimentos. Entonces todo esto es fundamental y no podemos prescindir de ninguno de ellos, ¿sí? Vamos a verlos con más detalle. Los servicios ambientales que proporciona la costa, sobre todo de protección costera, son fundamentales. Los arrecifes reducen 97% de la energía del oleaje, funcionando como una barrera contra tormentas y huracanes. Es decir, que debajo del agua tenemos como una especie de barreras, bardas, que bajan la energía del oleaje. Y se ha visto que esto funciona en cualquier tipo de arrecife, de los muchos tipos que hay en las diferentes partes del mundo. Y se llegó a la conclusión que reduce el 97%, o sea, casi el total de la energía que trae ese oleaje se reduce cuando hay arrecifes.
Las playas y dunas reducen la energía del oleaje, pero también del viento en un 40%. Y la presencia de plantas incrementa esta capacidad. O sea, si hay plantas en las dunas, son capaces de absorber más energía. Si tenemos arrecifes y dunas, tenemos mejor protección. Cuando además tenemos manglares, se reduce 66% la altura del oleaje, se reduce la erosión y el riesgo de inundaciones. Entonces, cuando tenemos los tres tipos de ecosistemas, estamos mucho más protegidos. De ahí la importancia realmente de conservar estos ecosistemas. Recuerden que en México únicamente los manglares están protegidos por ley, las playas y dunas y arrecifes no están protegidos por la ley. Los humedales de agua dulce, recuerden que son los que están más tierra adentro y reciben el agua de escurrimiento que cae durante tormentas y las precipitaciones de los huracanes y que escurre a través de ríos o de manera subterránea y llega justamente a la parte baja de las cuencas. Ahí esos humedales costeros almacenan el agua, la filtran y la almacenan actuando como una esponja, y entre las partículas del suelo se almacena esa agua que lentamente va filtrándose hacia el manto freático. Esto hace que se reduzcan los picos de inundación. Entonces también protegen la zona costera y se reducen los picos de inundación. ¿Qué otro servicio ambiental proporcionan? Justamente, como decíamos, la alimentación del manto freático, que es donde tenemos nuestros pozos, donde obtenemos agua en las zonas rurales para el riego, para los cultivos, para los pueblos, pero también en las ciudades y para las fábricas. O sea, nuestra agua proviene fundamentalmente del agua subterránea y algo de agua de ríos y lagos. Entonces, cuando tenemos un humedal que está funcionando como esponja y dejando filtrar el agua, esta alimenta el manto subterráneo. Si ese humedal lo tiramos y ponemos una ciudad ahí, dejamos de filtrar agua dulce hacia el manto freático y entonces el agua marina que está en la costa y que está buscando penetrar logra hacerlo, ¿sí? Y se va salinizando la zona costera, se van salinizando los pozos. Entonces también la contención de la cuña salina tiene que ver mucho con el buen estado y la alimentación del agua dulce subterránea. Entonces también el mantener el agua dulce es fundamental. También esa agua dulce, al filtrarse por el humedal, pasa entre las raíces de las plantas. Entonces hay muchos de los nutrientes que estaban contaminando el agua son absorbidos por las plantas, pero también algunos contaminantes que no usan las plantas o bacterias, por ejemplo fecales, son absorbidas por las raíces y ahí se mantienen. De esta manera limpian y purifican el agua. Y esto funcionó muy bien durante muchísimos años. No necesitamos de plantas de tratamiento. Comenzamos a tener necesidad de ellas en los 70, en el siglo pasado, hace 50 años, cuando ya los humedales dijeron, no puedo más de la cantidad de mugre que tiene esta agua, ¿sí? Ya es demasiados contaminantes, no lo puedo limpiar. Pero entonces, y este es un servicio ambiental que hemos perdido y ahora tenemos que pagar. Cada vez que compramos una botella de agua o un garrafón para beber, porque ya no podemos tomar agua directamente del pozo o del cuerpo de agua, ¿sí? Bueno, otros son las pesquerías. Los manglares producen gran cantidad de hojarasca que se degrada y forma nutrientes para el fitoplancton que alimenta a todos los peces que viven en las lagunas costeras o en las costas. Y esto alimenta a más de 200 millones de personas en el mundo. Y también se producen, además de estos alimentos, otros materiales. Pero entonces, esta gran cantidad de pesquerías, que además en el caso de Veracruz, por ejemplo, son fundamentales como parte de su identidad cultural. Cuando alguien viene a Veracruz, quiere un pescado a la veracruzana o quiere un pulpo a la veracruzana, ¿sí? ¿Por qué? Porque es parte de la identidad de nuestra comida, nuestra identidad cultural. Tienen que ver justamente con los humedales, con las lagunas y con los manglares. Otro fundamental que no llegamos a ver o a percibir hasta que nos lo dicen es la cantidad de carbono que almacenan. Se habla de que los manglares, las marismas son, los pastos marinos son el carbono azul y junto con los humedales de agua dulce, que son carbono verde, podemos hablar del carbono verde azul y almacenan gran cantidad de CO2 en forma de carbono orgánico en el suelo, también en la biomasa, en la madera, pero sobre todo en el suelo. Y esto hace que podamos ayudar a reducir el impacto de invernadero el impacto climático causado por los gases de invernadero y el calentamiento, porque estamos tomando parte de ese CO2 que es gas de invernadero y lo estamos incorporando al suelo. Entonces estamos ayudando a mitigar el cambio climático. Entonces también es un servicio ambiental muy, muy importante que no percibimos, pero es fundamental para todos los habitantes del planeta. Otro de gran importancia es la recreación.
Cuando viene el verano todos pues, estamos pensando en ir a la playa, a nadar, a andar en kayak, a disfrutarlo. Entonces, para la recreación, las zonas costeras son importantísimas. Pero también pensemos en otro tipo de humedales como las chinampas, que son las más características, las que más conocemos, son las del altiplano de México, que surgieron con los aztecas. Pero también hay chinampas no tan desarrolladas en toda la planicie del Golfo de México. Entonces, es una forma de cultivo, ¿sí? En el cual se usa muchos de esos nutrientes almacenados en el suelo para cultivar. Entonces, una identidad importantísima, también una parte de nuestra identidad, es la chinampería. Por ejemplo, en Bali, en el sudeste asiático, muchos templos tienen humedales, los cuales han enmarcado como parte de ese templo, ¿sí? Y son sagrados. Entonces, muchas veces estos cuerpos de agua, estos humedales, estos ecosistemas costeros tienen un valor enorme desde el punto de vista espiritual, estético y de recreación. Entonces también juegan un papel muy importante en nuestra vida. Muchas veces yo les digo a los estudiantes, ¿dónde prefieren ir a pasear con la novia? ¿A la orilla de la carretera o a la orilla de un río o de un lago? Pues siempre la contestación es la segunda. ¿Por qué? Porque espiritualmente nos llena, nos da mucho más tranquilidad de espíritu, mucho más regocijo estar a la orilla de un río, de un arroyo, de un lago, que a la orilla de una calle. ¿Sí? Bueno. Pero ¿qué pasa con estos servicios ambientales y nuestra sociedad actual? ¿Qué pasa en los municipios costeros, por ejemplo, urbanos, como el puerto de Veracruz? Estos municipios urbanos están en la costa y tienen actividades basadas en la costa, como turismo y comercio portuario, entre otros. Sin embargo, no valoran los servicios ambientales de los que dependen y no hay una percepción de que la costa es una región que tiene que tener un tratamiento diferencial. Así, por ejemplo, el puerto de Veracruz, o sea, el puerto ha modificado toda la línea de costa y ha modificado el flujo de sedimentos. Esto, aunado a otras construcciones en la parte como es la avenida tan cerca de la orilla de la playa, ha hecho que el puerto de Veracruz, la ciudad de Veracruz propiamente, pierda la arena. Y entonces se han tenido que construir espigones que se llaman de protección, que lo que hacen es pues, proteger realmente a las casas y a la avenida, no a la arena, que es lo que debíamos estar protegiendo. Entonces se hacen estos espigones que acumulan arena de un lado y la erosionan del otro lado, ¿sí? Entonces causan un poco de acumulación, benefician al que está cerquita del espigón de un lado y afectan al que está cerquita del otro lado, ¿sí? Entonces, de esta manera se va deteriorando cada vez más la zona costera, ¿sí? Ahí pueden ver justamente cómo se va, en la imagen de la derecha, cómo se va acumulando arena de un lado y perdiendo de la otra. Y esto trae una degradación de nuestras playas. ¿Qué pasa en los municipios costeros? Cabe decir que esto pasa en los municipios urbanos a pesar de que tienen capacidad técnica y que tienen recursos económicos. ¿Qué pasa en los municipios rurales donde no hay esta capacidad técnica ni recursos económicos? Pues ahí las actividades fundamentales son igual que las de tierra adentro, son básicamente ganadería y agricultura, ¿sí? No tienen mayor modificación, simplemente los humedales son usados para ganadería. Y también hay pesca en algunas de las lagunas costeras y algo de turismo de playa, pero generalmente es manejado por gente externa, no por la propia gente de la comunidad. Y poco a poco se van conformando desarrollos lineales paralelos a la costa, como este que pueden ver de Progreso Yucatán o el de Costa Esmeralda, en que vamos teniendo una línea de casas o unas cuantas cuadras de casas a lo largo de toda la costa, ¿sí? Y que van justamente afectando todas las interacciones sin pensar que están en una zona distinta y sin ninguna regulación diferencial, ¿sí? Entonces, no se perciben los beneficios ni oportunidades costeras, se sigue viendo como parte de lo mismo. ¿Qué pasa entre cuenca arriba y cuenca abajo? ¿Sí? Bueno, pues casi no hay trabajo de asociación entre municipios, ¿sí? Y menos con una visión ambiental. Hay algunos ejemplos en Jalisco, como este que les pongo del río Ayuquila, en que desde 1997 comienza así a integrarse municipios y gobiernos municipales justamente para el manejo de sus terrenos, ¿sí? Y eso es muy importante porque piensen que todo lo que pasa arriba baja. O sea, todos los cultivos que hay arriba producen erosión, contaminantes de agua, etcétera, y eso baja hacia las partes bajas. Entonces tiene que haber un manejo de cuencas, pero ese manejo de cuencas es ambiental, pero también es administrativo porque son los que administran el territorio. Entonces tiene que haber mucho mayor
asociación entre los municipios de Cuenca Abajo y Cuenca Arriba, ¿sí? Bueno, hace pocos años surgió el concepto de socioecosistema y surgió a partir de investigadores que consideraban a los ecosistemas y a los grupos humanos de manera conjunta. Y esto es bastante nuevo, aunque parezca increíble. En el socioecosistema, los seres humanos y la naturaleza están interconectados. Uno depende del otro. Nuestras acciones individuales y como sociedad tienen repercusiones en los sistemas naturales que nos mantienen. Y de igual manera, los sistemas naturales nos definen culturalmente y los cambios que ocurren en ellos tienen repercusiones en nuestro estilo de vida, ¿sí? Entonces, la naturaleza puede vivir sin el ser humano. El ser humano no puede vivir sin la naturaleza. Y cuando el ser humano está inmerso en la naturaleza, comienza a afectarla. Entonces se crea una interconexión muy fuerte entre ambos. Son una unidad biogeofísica, junto con sus actores sociales asociados e instituciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos son los que toman las decisiones de cómo se ven afectados los ecosistemas y la vida del hombre. Entonces, la vida del ser humano en la costa está estrechamente vinculada con los ecosistemas costeros y sus servicios, y a su vez influyen en ellos. Ya vimos en las transparencias anteriores la importancia de los servicios ecosistémicos. Entonces, ellos nos benefician, pero al mismo tiempo nosotros afectamos a los ecosistemas que nos proveen esos beneficios. Entonces, tenemos que tener una visión integral y transdisciplinaria para poder mantenernos y mantener estos servicios. Vamos a preguntarnos, los terrenos que proporcionan los servicios ecosistémicos, ¿a quién pertenecen? O sea, si queremos un desarrollo sustentable en la zona costera, ¿con quién tenemos que trabajar? Pues justamente con aquellos que tienen los terrenos que proporcionan los servicios ecosistémicos, que son los dueños de los terrenos, tanto ejidos como privados. ¿Por qué? Porque los ecosistemas funcionan. Lo que falla es la inserción del hombre en la naturaleza. Ahí es cuando vienen los problemas. Entonces hay un pensamiento muy bonito de Rubén Pechi, de FLACAM, del Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales. Él decía, ante un mundo de cambios, un mundo en crisis, la pregunta no es por qué, sino por qué no otra cosa, por qué no lo distinto, lo nuevo, la creación. Y eso también lo dijo Einstein en algún momento. ¿Cómo vamos a dar las mismas soluciones a los problemas que crearon esos problemas? ¿Sí? Tenemos que buscar soluciones diferentes. Por tanto, el camino es una nueva cultura del hombre capaz de interactuar adecuadamente con los sistemas naturales. Una nueva forma de actuar es lo que tenemos que ir creando. Y el socioecosistema es un concepto que nos permite empezar a ver una nueva forma de actuar. Bueno, por darles un ejemplo, en el mundo se han perdido degradado entre 50 y 75% de los humedales. En México el 52%. En la gráfica de la derecha pueden ver casi todos los estados de México, en azul los humedales que aún tienen y en negro lo que han perdido. Entonces realmente casi todos los estados han perdido humedales. Y aquí a la izquierda, justamente en los municipios costeros, en rojo están los que han perdido más del 75%, naranja entre 50 y 75%. Y pueden ver que son muchísimos, ¿sí? Entonces tenemos un problema fuerte de pérdida de humedales en nuestro territorio. Bueno, cuando hay pérdida de humedales, ¿quién lo resiente? ¿Quién reacciona? ¿A quién afecta esta pérdida de humedales? Pues la pérdida de servicios de humedales, y de servicios ecosistémicos sobre todo. La pérdida de estos servicios ambientales, lo que resulta es en conflictos ambientales en la sociedad, pues se tiene que pagar para recuperar. Se reduce el bienestar y el buen vivir. Por ejemplo, ya hablamos de la pérdida de agua dulce. Si yo ya no puedo tomar agua, yo no puedo ver agua, ni usar en mi casa para cocinar agua del pozo, tengo que comprarla, voy perdiendo, ¿sí?, capacidad económica. ¿Por qué? Porque tengo un gasto más, ¿sí? Y un gasto que va incrementándose porque cada vez está más sucia el agua, ¿sí? Y todo es por un mal manejo ambiental, ¿sí? Entonces, en las ciudades tenemos que pagar para verificar los carros porque estamos perdiendo la calidad del oxígeno. En muchos lados se tiene que pagar para que lleven polinizadores, que lleven abejas para polinizar los cultivos, porque ya han desaparecido las abejas de muchas zonas. Entonces, cada vez que perdemos un servicio ecosistémico, tenemos que pagar por él. ¿Y quién lo resiente primero? Pues la sociedad, porque lo empieza a sufrir y hasta que se organiza para demandar, pide que se recupere y muchas veces ya viene alguien que nos lo vende, ¿sí? Entonces, tenemos que lograr que no perdamos más servicios ambientales, porque es la sociedad civil quien lo resiente y es la que se ha organizado hasta hoy en día para demandar, para recuperar. Pero estos son procesos muy desgastantes social y económicamente. Implican muchos gastos y muchas ponen en riesgo la libertad y aún la vida de los participantes. Cada vez vemos más en los periódicos noticias sobre
la muerte de algún defensor ambiental, no nada más en México, sino en todo el mundo. Entonces está volviendo ya una situación muy compleja en la defensa en muchos sitios de los territorios y de los derechos humanos que tiene que ver con justamente esos territorios. Aquí quisiera resaltar algo que pasó hace 2 días, es Lady Peck en Campeche, que ganó el premio ambiental Goldman, que es como el Nobel de los ambientales. Y justamente ella lideró junto con otras mujeres un proceso para impedir que plantaran soya transgénica en México. Ella y su grupo trabajan con la miel de melipona. Ella lo aprendió de sus antepasados, su padre, sus abuelos, y producen miel de melipona, que tiene muchos beneficios. Y justamente necesitan de las flores, necesitan de las plantas silvestres, no transgénicas. Y lograron que en la zona de Campeche, la península de Yucatán, no se sembrara soya transgénica. Entonces, un ejemplo muy claro de defensa del territorio y los derechos humanos. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de cómo se han perdido estos servicios. Por ejemplo, el puerto de Veracruz y las inundaciones. El puerto de Veracruz está situado en las planicies de inundación del río Jamapa, junto con otros poblados como los del municipio de Jamapa. Y en esta zona, si ustedes van caminando a la orilla del río o lo ven desde Google Earth, pueden ver que casi no hay árboles a la orilla del río. La vegetación riparia, esta selva riparia, este humedal que se establecía a la orilla de los ríos, lo que hacía era reducir la energía del desborde del agua y retenía los sedimentos que venían de tierra adentro hacia el río cuando llovía. Entonces, al perder esta vegetación riparia, el agua se desborda con mucho más energía e inunda. Pero también, sí, esos sedimentos que luego va incorporándose al río, lo que hacen es que el cauce bajo esté más asolvado y sea menor el tirante, sea menor la capacidad de almacenar agua en la parte baja del río. Y como está elevándose el nivel del mar, pues esa agua le cuesta más trabajo salir, menor cantidad de agua contra un agua salina que quiere penetrar. Entonces esto hace que haya más tardanza en el desfogue del río y de la planicie costera. Además, hay humedales atrás del puerto, sí, esos humedales de agua dulce, que han sido rellenados para construir la ciudad o que se han ido degradando por la ganadería. El pisoteo ha ido compactando el suelo, como vamos a ver más adelante. Y todo esto hace que realmente esa esponja que debería de haber ahí para contener la inundación y para ir pasando el agua al manto freático o almacenándola, se vaya perdiendo esta capacidad y lo que tengamos sean inundaciones que no podemos sacar, como está pasando ahora en Tabasco. Ya hay organizaciones sociales, por ejemplo en Veracruz, colonias como el Floresta, que llevan muchos años luchando por cambiar estas condiciones, que haya una legislación, que haya un manejo diferente del agua que necesariamente baja de la cuenca y fluye por el Jamapa. ¿Y en qué se traduce todo esto? Pues en pérdida de bienestar. ¿Qué pasa con la ganadería en los humedales? Hablábamos de que los humedales son como una esponja de agua que en los espacios retiene agua, como pueden ver en la imagen arbolada del lado de la derecha con humedales herbáceos. Entonces, cuando tenemos un humedal con un suelo bien desarrollado, es un suelo de humedal, lo pisamos y está fofo, o sea, blando, lo sumimos, porque justamente tiene muchísimos espacios que se rellenan de agua. Cuando tenemos ganadería, agricultura, esos espacios se van compactando, almacena menos agua. Y cuando tenemos una urbanización, pues se almacena todavía menos agua. No quiere decir que el agua no esté llegando, sigue llegando, pero ya no tiene dónde almacenarse y entonces se desborda hacia otros lados, ¿sí? Además, cuando quemamos o talamos un humedal, lo que hacemos es, primero con la quema emitimos CO2 y el suelo descubierto también emite metano, que son gases de invernadero. Pero además, sí, lo que hacemos es que ese suelo que comienza a degradar, ese suelo de humedal, comienza a emitir óxido nitroso y CO2. Entonces, en lugar de que estemos capturando CO2 y ayudando a mitigar el cambio climático, estamos aumentando los gases de invernadero. Entonces, la destrucción de humedales, aparte de que conlleva que ya no pueden participar en la reducción de picos de inundación, lo que estamos haciendo es aumentando la cantidad de gases de invernadero. Entonces, desafortunadamente, hoy en día no hay alternativas económicas para una transición hacia una ganadería sustentable en terrenos aptos. Entonces, también la ganadería en humedales trae una pérdida de humedales y necesitamos avanzar hacia una producción agropecuaria más sustentable. ¿Qué pasa con la pérdida de playas? Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo del Zapotal, que está por Antón Lizardo. Pueden ver que ahí
gente que tiene una casa de playa, quisieron tener más playa y lograron la construcción de un espigón. Eso no lo puede hacer una persona privada, lo hace con un permiso de gobierno. Entonces construyeron el primer espigón y lo que hizo este espigón fue aumentar el frente de playa de esa casa, ¿sí? Pero comenzó a afectar a la casa de junto, porque pueden ustedes ver en el segundo espigón cómo de un lado se aumentó la cantidad de arena, pero el otro comenzó a reducirse. Y esto ya llegó a la zona donde está marcada con una flecha amarilla que dice erosión afectando casas y poblados, a zonas en las cuales las casas ya no tienen playa enfrente, ¿sí? Y ya hay inundación del pueblo, ¿sí? Entonces también por malas decisiones administrativas se afecta playas que son bienes públicos. O sea, la playa en México no tiene dueño, es un bien público. Y es lo que es nuestro primer frente para hacer frente al cambio climático y al oleaje. Entonces, el perder un bien público causa un daño enorme a toda una sociedad, ¿sí? Y no se ha logrado una legislación sobre construcción en la playa ni soluciones basadas en la naturaleza. Y todo esto implica pérdida de bienestar. O sea, es un servicio ambiental más que implica pérdida de bienestar para la sociedad en su conjunto. ¿Qué podemos hacer? Bueno, eh, les quiero platicar la experiencia del ecoturismo como una parte del manejo comunitario, que lo que nos permite es tener diferentes opciones hacia el futuro, ¿sí? Es una forma de obtener un ingreso y piensen que muchas gentes en el campo ya no pueden vivir nada más de la ganadería o de la agricultura, sino que necesitan vivir de tener otros ingresos extra, necesitan otra entrada de dinero y una de ellas puede ser el turismo. Pero el ecoturismo comunitario, no el basado en un privado que lleva un negocio a una comunidad, sino el ecoturismo basado en la organización de la comunidad, lo que hace es lograr una conservación de la naturaleza como un medio de vida a través de recorridos y visitas guiadas. Entonces nos ayuda también a recuperar valores. ¿Por qué? Porque los miembros de la comunidad hacen de sus ecosistemas y su deseo de conservarlos su fuente de vida. Y por lo tanto es una forma de producir conservando. Entonces se convierte en una forma de conservación comunitaria. Eh, Esto se está haciendo ya, por ejemplo, en el sistema arrecifal veracruzano, como un ejemplo de área natural protegida. Sin embargo, como pueden ver a la izquierda, hay numerosos conflictos ambientales que el ecoturismo solo no puede enfrentar, como son aguas maltratadas, ampliación del puerto que modifica patrones de movimiento de arena afectando arrecifes, sedimentación y contaminación que bajan por el Jamapa, crecimiento de la conurbación y relleno de humedales, elevación del nivel del mar, falta de capacitación en todos los grupos de turismo, pesca y extracción ilegal de corales, presión para usar islas sacrificios como playa, etc. O sea, la situación es muy compleja y el ecoturismo no va a hacerse la solución, pero sí es una forma de ir creando valores en el grupo que lo lleva a cabo y en los que lo visitan. Pero quisiera enfocarme más a lo que pasa en zonas rurales. El ejemplo de La Mancha es una comunidad muy pequeña y un grupo de 20 personas de varias familias conformó desde hace más de 20 años un grupo de ecoturismo que realiza recorridos por varios ecosistemas, observación de aves, educación ambiental a los niños de su comunidad, esto es muy importante, y de otras escuelas rurales y proyectos sustentables. Es muy importante que el ecoturismo también sea para la propia comunidad, porque no nada más queremos que se sensibilice la gente de las ciudades, que finalmente es la que va a pagar por el ecoturismo, la que trae las fuentes económicas, pero que también hay una actividad social por parte del grupo hacia los niños de la comunidad y las personas de su comunidad, de modo que cada vez haya más valorización de lo que tienen alrededor, ¿sí? Y que vayamos conservando sus servicios ambientales. Eso no significa que no haya conflictos. Aquí a la izquierda tienen una serie de conflictos ambientales, algunos muy fuertes, como es la especulación con terrenos turísticos, minería a cielo abierto, narcomenudeo y violencia, conflictos internos en la comunidad, reducción de apoyos externos, pandemia y otros naturales como sequías, lluvias más impredecibles, etc. Entonces todo esto hace que la vida en las zonas rurales sea más difícil y el poder contar con una fuente de dinero extra es muy, muy importante, ¿sí? Pero también hay que verlo como una forma de capacitación. Este grupo de La Mancha nos ayudó a capacitar a un grupo en Tecolutla, que son se llama el grupo de Siena del Fuerte, en una ANP estatal, ¿sí? Y se hacen recorridos en una de las zonas donde hay mayor entrada de huracanes en Veracruz, ¿sí? Es una zona donde ya no se vive de la pesca del camarón y cada vez la agricultura de sandía y la ganadería
no son suficientes para cubrir las necesidades de la gente y hay migración, ¿sí? Y también hay un crecimiento lineal de Costa Esmeralda, pero con un turismo muchas veces de bajos ingresos. Entonces, también en esta comunidad se ha trabajado en ecoturismo aunado a la restauración de la selva inundable, ¿sí? ¿Qué ha permitido el ecoturismo comunitario? Ha permitido generar una revalorización del entorno natural en las comunidades rurales. Esto es importantísimo porque la gente de las zonas rurales muchas veces cree que ya sus ecosistemas no tienen valor, no les dan para comer, ¿sí? La gente no le interesa ya conservarlos, se habla de que es nada más monte. Entonces hay que recuperar esos valores. El que la gente llegue a visitarlos muestra que hay personas que sí están interesados en ello y hace que la comunidad vuelva a repensar esto. Cuando empezamos el ecoturismo, el primer viaje se pagó 4 pesos el viaje y me decían, nadie va a querer ir a ver el manglar. Cuando vieron que más de 600 gentes iban a ver el manglar, dijeron, no, esto es muy importante. Y la misma comunidad es la que ahora le da un valor enorme a su entorno. Esto también les permite diversificar el conocimiento de sus ecosistemas mediante el intercambio de saberes. ¿Por qué? Porque hay que adquirir nuevos conocimientos, pero también hay que compartir los que se tienen con los que llegan a capacitar en hacer senderos interpretativos, en identificación de plantas y animales con nombres científicos, porque la gente de campo las conoce, pero necesitamos un lenguaje común, que es el nombre científico, para que cualquier persona de cualquier lugar del norte de México, de Yucatán, del sureste, de Estados Unidos, pueda entender a qué nos estamos refiriendo. Entonces hay una diversificación del conocimiento, hay una recuperación de valores personales y comunitarios y se profundizan. ¿Por qué? Porque revaloro donde vivo y también me doy cuenta de que puedo hacer muchas cosas, que tengo gran conocimiento que es de mucho valor para los que vienen a visitarme. Perciben más claramente sus necesidades y su capacidad para desarrollar diversos proyectos sustentables para sus familias y su comunidad. Así ha habido hortalizas, composta, aves de traspatio, ganadería silvopastoril, seguridad alimentaria, etc. Hoy en día es muy importante recuperar la capacidad de producir alimentos, empezando por la seguridad alimentaria de las propias comunidades. Ellos tienen que producir alimentos de buena calidad y se dan cuenta que pueden tener el control de lo que comen sus aves y tener huevos de mejor calidad, el control de su leche, de sus quesos, a través justamente de cómo crían su ganado. Y luego todo eso venderlo hacia afuera. Entonces comienza a recuperarse una economía todavía en pequeña escala que tiene que ver con la seguridad alimentaria. Y comienzan a impulsarse otro tipo de proyectos. Participar en proyectos que apoyan a la comunidad o a la sociedad. Por ejemplo, han ayudado al monitoreo de aves con la Secretaría de Salud para control de gripe aviar, con Zagarpa para abeja africana, etc. Entonces empiezan a interaccionar y a hablar y darse cuenta que su conocimiento es de gran valor para otros sectores. Se crean espacios para las mujeres, ¿sí? Encuentran actividades que hacer y mucha seguridad en ellas mismas para trabajar en diferentes actividades alrededor de este encadenamiento con el ecoturismo. O sea que hay un empoderamiento comunitario muy importante. Hay un empoderamiento del territorio, se vuelve a revalorar el territorio y comienzan a defender sus terrenos, ¿sí? Ya no a pensar nada más en venderlos, sino ver cómo los conservamos y hacemos que vuelvan a producir conservándolos. Hay una ganancia en seguridad y confianza en sus capacidades. Esto hace que tengan que desarrollen aún más sus habilidades. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que pueden adquirir nuevas capacidades de muchos tipos, desde manejar un restaurante, llevar la administración, hacer restauración de una comunidad, manejar equipos científicos, porque muchas veces ayudan a los investigadores, incrementan su capacidad de gestión, de bajar proyectos, de ir al banco, hacer los trámites, etcétera, ¿sí? De hablar con Lolita, ¿sí? Para pagar sus impuestos. Y todo esto incrementa su capacidad de diálogo y de relacionarse con sectores con los que no tenían contactos. Entonces siguen viviendo en el campo, pero van entrando a una sociedad diferente que les permite ser mucho más activos y obtener un mayor bienestar de lo que es la vida hoy en día. Entonces, nuevamente, todo esto es empoderamiento comunitario. Entonces, yo creo que un ecoturismo comunitario bien llevado tiene una gran cantidad de beneficios que permiten realmente consolidar valores y a las comunidades avanzar. Yo creo que hay 4 caminos, no caminos, perdón, como 4 lineamientos. El primero es la participación organizada de la comunidad rural y urbana. Organizada quiere decir que trabajamos juntos con una visión común y que creamos lazos. Hay otra frase de Peche que es maravillosa, que es pasar de actor a autor del proyecto. Cuando ya
Alguien me platica de un proyecto, pues yo me vuelvo un actor en él, pero cuando ya lo convierto en mi proyecto, soy autor de ese proyecto, ya es mío, nadie me lo quita, ¿sí? Entonces, esa participación organizada nos lleva a ser de actor a autor. ¿Por qué? Porque trabajamos para una visión común. Pero para eso sí, tenemos que capacitarnos, saber de qué hablamos, cuál es el problema y las opciones de solución, para realmente ir caminando hacia una visión común. Y esta capacitación me da mucha seguridad, como lo he venido diciendo. Pero también recupero valores como es la solidaridad, la ética y la responsabilidad, porque tengo que trabajar organizadamente, tengo que trabajar en grupo, tengo que ser solidario con mis compañeros, tengo que tener valores éticos para relacionarme con mis compañeros y con la gente de fuera y ser responsable de mi trabajo y de los impactos que estoy teniendo. Y todo esto sí me permite tener cada vez más capacidades para actuar y saber qué es lo que tengo que hacer. Y todo esto lo que me da es una ansiedad de permanencia a través del tiempo y de memoria, ya que son procesos largos y cansados. Entonces, esta memoria me permite realmente ir avanzando e ir sumando. Eh, entonces, yo creo que estos caminos, ¿sí? Nos permiten realmente avanzar hacia lograr que las comunidades vuelvan a tejer, ¿sí? Vuelvan a crear las trenzas que crean ese entramado social que hemos ido perdiendo y que es la base de un bienestar en una comunidad tanto rural como urbana. Hay muchos ejemplos en el país de grupos que lo están logrando, pero tenemos que incrementarlos y hacerlo cada vez más fácil, ayudar en esa transición, ¿sí? Pues con esto doy las gracias, me despido, simplemente les dejo esa página para que la visiten. Ahí estamos tratando de construir un portal donde haya mucha información sobre ecosistemas costeros, socioecosistemas, etcétera. Vamos lentamente, pero esperamos crear una fuente de información que les sirva a todos ustedes. Pues muchísimas gracias y con esto lo dejo.